Artículo 13. Para el cumplimiento de la presente ley y los ordenamientos que de ella emanen, Seguridad Pública tendrá las siguientes atribuciones. Fracción 1. Garantizar en el ámbito de sus atribuciones que la vialidad, su infraestructura, servicios y elementos inherentes o incorporados a ellos se utilicen en forma adecuada conforme a su naturaleza, con base en las políticas de movilidad que emita la Secretaría, coordinándose, en su caso, con las áreas correspondientes para lograr este objetivo. Fracción 2. Llevar a cabo el control de tránsito y la vialidad, preservar el orden público y la seguridad. Fracción 3. Mantener dentro del ámbito de sus atribuciones que la vialidad esté libre de obstáculos y elementos que impidan, dificulten o obstaculicen el tránsito vehicular y peatonal, excepto en aquellos casos debidamente autorizados, en cuyo caso, en la medida de lo posible, no se deberán obstruir los accesos destinados a las personas con discapacidad. Fracción 4. Garantizar la seguridad de las personas que utilicen la vialidad a fin de manifestar sus ideas y o demandas ante la autoridad competente. Fracción 5. Aplicar en el ámbito de sus facultades las sanciones previstas en el presente ordenamiento y demás disposiciones aplicables en materia de tránsito y vialidad. Y fracción 6. Aplicar sanciones a los conductores de vehículos en todas sus modalidades por violaciones a las normas de tránsito. Artículo 14. Para el cumplimiento de la presente ley y los ordenamientos que de ella emanen, la Secretaría del Medio Ambiente tendrá las siguientes atribuciones. Fracción 1. Emitir y verificar las normas y lineamientos que deberán cumplir los vehículos motorizados que cuenten con registro en el Distrito Federal en materia de protección al medio ambiente. Fracción 2. Promover y fomentar en coordinación con la Secretaría el uso de tecnologías sustentables en las unidades que prestan el servicio de transporte público de pasajeros y carga. Y fracción 3. En coordinación con la Secretaría, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, promover, impulsar y fomentar el uso de vehículos limpios, no motorizados y o eficientes, sistemas con tecnologías sustentables, así como el uso de otros medios de transporte amigables con el medio ambiente, utilizando los avances científicos y tecnológicos. Artículo 15. Para el cumplimiento de la presente ley y los ordenamientos que de ella emanen, las delegaciones tendrán las siguientes atribuciones. Fracción 1. Procurar que la vialidad de sus demarcaciones territoriales, su infraestructura, servicios y elementos inherentes o incorporados a estos se utilicen adecuadamente conforme a su naturaleza, procurando un diseño vial que permita el tránsito seguro de todos los usuarios de la vía, conforme a la jerarquía de movilidad y coordinándose con la Secretaría y las autoridades correspondientes para llevar a cabo este fin. Fracción 2. Mantener, dentro del ámbito de su competencia, la vialidad libre de obstáculos y elementos que impidan, dificulten u obstaculicen el tránsito vehicular y peatonal, excepto en aquellos casos debidamente autorizados, en cuyo caso, en la medida de lo posible, no se deberán obstruir los accesos destinados a las personas con discapacidad. Fracción 3. Autorizar el uso de las vías secundarias para otros fines distintos a su naturaleza o destino, cuando sea procedente, en los términos y condiciones previstos en las normas jurídicas y administrativas aplicables. Fracción 4. Conformar y mantener actualizado un registro de las autorizaciones y avisos de inscripción para el uso de la vialidad cuando conforme a la normatividad sea procedente. Fracción 5. Conformar y mantener actualizado un inventario de los servicios, infraestructura y demás elementos inherentes o incorporados a la vialidad, vigilando que, en su caso, cuenten con las autorizaciones o avisos necesarios para el efecto. Fracción 6. Colocar, mantener y preservar en estado óptimo de utilización la señalización y la nomenclatura de la vialidad de sus demarcaciones territoriales. Fracción 7. Crear un consejo delegacional asesor en materia de movilidad y seguridad vial como canal de captación, seguimiento, atención de las peticiones y demandas ciudadanas. Fracción 8. Mantener una coordinación eficiente con la Secretaría para coadyuvar en el cumplimiento oportuno del Programa Integral de Movilidad y Programa Integral de Seguridad Vial. Fracción 9.
Emitir visto bueno para la autorización que expida la Secretaría respecto a las bases, sitios y lanzaderas de transporte público en las vías secundarias de su demarcación. Fracción 10. Remitir en forma mensual a la Secretaría las actualizaciones para la integración del padrón de estacionamientos públicos. Fracción 11. Implementar programas de seguridad vial en los entornos escolares y áreas habitacionales que garanticen la movilidad integral. Fracción 12. Fomentar la movilidad no motorizada y el uso racional del automóvil particular mediante la coordinación con asociaciones civiles, organizaciones sociales, empresas, comités ciudadanos, padres de familias, escuela y habitantes de su demarcación. Fracción 13. Aplicar en el ámbito de sus facultades las sanciones previstas en el presente ordenamiento, previo cumplimiento del procedimiento legal correspondiente. Y fracción 14. Las demás facultades y atribuciones que esta y otras disposiciones legales expresamente le confieran. Artículo 16. En la vía pública las delegaciones tendrán, dentro del ámbito de sus atribuciones, las siguientes facultades. Fracción 1. Remitir a los depósitos vehiculares los vehículos que se encuentren abandonados, deteriorados, inservibles, destruidos e inutilizados. Fracción 2. Trasladar a los depósitos correspondientes las cajas, remolques y vehículos de carga que obstaculicen, limiten o impidan el uso adecuado de las vialidades sin la autorización correspondiente en términos de la normativa aplicable y que no cuenten con el permiso correspondiente de la Secretaría. Y fracción 3. Retirar todo tipo de elementos que obstaculicen, limiten o impidan el uso adecuado de estas vías y que hayan sido colocados sin documento que acredite su legal instalación o colocación. Los objetos retirados se reputarán como mostrencos y su destino quedará al arbitrio de la delegación que los retiró. Para el cumplimiento de las facultades anteriores, las delegaciones establecerán mecanismos de coordinación con seguridad pública. Artículo 17. Son obligaciones de las delegaciones en materia de servicio de transporte de pasajeros en ciclotaxis. Fracción 1. Emitir opinión previa para la autorización que expida la Secretaría a los permisionarios del servicio de transporte de pasajeros en ciclotaxis dentro de su demarcación. Y fracción 2. Contribuir con todas aquellas acciones de la Secretaría tendientes a que el servicio de transporte de pasajeros en ciclotaxis, además de prestarse con eficacia y eficiencia, garanticen la seguridad de los usuarios y los derechos de los permisionarios. Fracción 3. Emitir opinión previa ante la Secretaría sobre la estructuración, redistribución, modificación y adecuación de los circuitos, derroteros y recorridos en los cuales se autoriza la prestación del servicio, de conformidad con las disposiciones de esta ley. Artículo 18. Para la ejecución de la política de movilidad, la Secretaría se auxiliará de los siguientes órganos. Fracción 1. Consejo Asesor de Movilidad y Seguridad Vial. Fracción 2. Comisiones metropolitanas que se establezcan. Fracción 3. Comité del Sistema Integrado de Transporte Público. Fracción 4. Comisión de Clasificación de Vialidades. Fracción 5. Comité de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público. Y fracción 6. Fondo Público de Movilidad y Seguridad Vial. Podrán ser órganos auxiliares de consulta en todo lo relativo a la aplicación del presente ordenamiento los demás comités y subcomités en los que participa la Secretaría, las instituciones de educación superior y demás institutos, asociaciones u organizaciones especializadas en las materias contenidas en esta ley. Artículo 19. Sin menoscabo de lo señalado en la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal y con el propósito de estimular la participación ciudadana en la elaboración, diseño y evaluación de las acciones en materia de movilidad, se crea el Consejo Asesor de Movilidad y Seguridad Vial del Distrito Federal. El Consejo tendrá un carácter consultivo y honorífico, mediante el cual el jefe de gobierno podrá poner a consideración del mismo, a efecto de contar con su opinión al respecto, las acciones que la administración pública emprenda en materia de movilidad.
De igual manera podrá plantear, para su consideración, acciones o bien modificaciones en las que ya realice la Administración Pública. Artículo 20. Son facultades del Consejo Asesor. Fracción 1. Proponer políticas públicas, acciones y programas prioritarios que en su caso ejecute la Secretaría para cumplir con el objeto de esta ley. Fracción 2. Emitir opinión acerca de proyectos prioritarios de vialidad y transporte, así como el establecimiento de nuevos sistemas para la prestación del servicio de transporte público de pasajeros y de carga. Fracción 3. Participar en la formulación del Programa Integral de Movilidad, el Programa Integral de Seguridad Vial y los demás programas específicos para los que sea convocado por el Jefe de Gobierno, el Secretario de Movilidad. Y fracción 4. Dar opinión sobre las herramientas de seguimiento, evaluación y control para la planeación de la movilidad. Artículo 21. El Consejo Asesor de Movilidad y Seguridad Vial se integrará por el Jefe de Gobierno, que será su presidente, el Secretario de Movilidad, quien será su presidente suplente, los titulares de la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Desarrollo Urbano, Secretaría del Medio Ambiente, Secretaría de Obras, Seguridad Pública, Secretaría de Finanzas, Oficialía Mayor y la Agencia, en calidad de consejeros permanentes, los titulares de los organismos descentralizados de transporte público, en calidad de consejeros permanentes, 4 representantes de las instituciones públicas de educación superior, en calidad de consejeros permanentes, 4 representantes de organizaciones de la sociedad civil, en calidad de consejeros permanentes, el presidente de la Comisión de Movilidad, Transporte y Vialidad de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y 2 diputados que designe la Comisión de Gobierno de dicho órgano legislativo. Serán invitados permanentes los titulares de los órganos político-administrativos del Distrito Federal. En cada delegación se instalará un consejo delegacional asesor de movilidad y seguridad vial que será presidido por el jefe delegacional, el cual se abocará a la temática de su demarcación, pudiendo poner a consideración del Consejo propuestas por realizar. Artículo 22. Son órganos auxiliares de consulta de la Secretaría en todo lo relativo a la aplicación de la presente ley, las comisiones metropolitanas que se establezcan de conformidad con las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, las cuales se conformarán de acuerdo a los términos de sus instrumentos de creación. Artículo 23. El Comité del Sistema Integrado de Transporte Público tiene como propósito diseñar, implementar, ejecutar y evaluar bajo la coordinación de la Secretaría la articulación física, operacional, informativa, de imagen y del medio de pago. Artículo 24. Son facultades del Comité del Sistema Integrado de Transporte Público. Fracción 1. Establecer programas, procesos y lineamientos para implementar la integración de los servicios de transporte público de pasajeros proporcionado por la Administración Pública y los servicios de transporte concesionado al Sistema Integrado de Transporte Público. Fracción 2. Elaborar esquemas financieros y propuestas tecnológicas que permitan contar con una recaudación centralizada de las tarifas de pago, cámara de compensación. Y fracción 3. Evaluar el Sistema Integrado de Transporte Público y presentar informes anuales al Jefe de Gobierno. Artículo 25. El Comité del Sistema Integrado de Transporte Público estará integrado por el Secretario de Movilidad, quien será su presidente, titulares de las direcciones generales de la Secretaría y los titulares de las entidades y los organismos de la Administración Pública que prestan el servicio de transporte de pasajeros, incluyendo al titular del Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros del Distrito Federal, Metrobús. Artículo 26. La Comisión de Clasificación de Vialidades tendrá por objeto asignar la jerarquía y categoría de las vías de circulación en el Distrito Federal de acuerdo a la tipología que establezca el reglamento y conforme a lo dispuesto en el reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano y demás disposiciones aplicables. Artículo 27. Son facultades de la Comisión de Clasificación de Vialidades. Fracción 1. Clasificar, revisar y, en su caso,
Modificar la categoría de las vías. Fracción 2. Elaborar el directorio georreferenciado de vialidades. Fracción 3. Informar a la Secretaría de Desarrollo Urbano la categoría asignada a cada vialidad para la modificación del contenido de los planos de alineamiento y derechos de vía, así como las placas de nomenclatura oficial de vías. Artículo 28. La Comisión de Clasificación de Vialidades estará integrada por el Secretario de Movilidad, quien será su presidente, el Director General de Planeación y Vialidad, quien será su secretario, por los representantes de la Secretaría de Gobierno, de Desarrollo Urbano, Seguridad Pública, la Secretaría de Obras, Oficialía Mayor, la Agencia y las delegaciones. Artículo 29. El Comité de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público tiene como propósito buscar los mecanismos y ejecutar las acciones necesarias para eficientar el servicio de transporte público, renovar periódicamente el parque vehicular e infraestructura del servicio y no poner en riesgo su prestación. Artículo 30. Son funciones del Comité de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público. Fracción 1. Crear a través de la figura del fideicomiso un fondo de promoción para el financiamiento del transporte público. Fracción 2. Proponer y aplicar conjuntamente con la Secretaría, en coordinación con otras dependencias, programas de financiamiento para la renovación y mejoramiento del parque vehicular e infraestructura del servicio de transporte público concesionado, brindando apoyo a través de bonos por el porcentaje del valor de la unidad que determine el comité, tomando como base el presupuesto que autorice la Asamblea Legislativa para tal efecto. Fracción 3. Crear y vigilar el funcionamiento del Fondo de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público, que se regirá bajo los criterios de equidad social y productividad. Fracción 4. Proponer a la Secretaría la autorización de gravámenes de las concesiones de transporte público, para que los concesionarios puedan acceder a financiamientos para la renovación, mejora del parque vehicular o infraestructura de dicho servicio. Y fracción 5. Supervisar y prevenir que en el caso de incumplimiento de pago por parte del concesionario acreditado, la Secretaría transmita los derechos y obligaciones derivados de la concesión a un tercero, con el propósito de evitar la suspensión o deterioro del servicio de transporte público en perjuicio de los usuarios. La Secretaría deberá prever en su anteproyecto de presupuesto los recursos que aportará al fondo, que no excederán del monto recaudado por concepto del pago de derechos de revista vehicular. Artículo 31. El Comité de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público estará integrado por un representante de: Fracción 1. La Secretaría. Fracción 2. La Secretaría de Desarrollo Económico. Fracción 3. La Secretaría de Obras y Servicios. Fracción 4. La Secretaría de Finanzas. Fracción 5. La Contraloría General. Y fracción 6. La Comisión Metropolitana de la Materia. Artículo 32. El Fondo Público de Movilidad y Seguridad Vial tendrá por objeto captar, administrar y aportar recursos que contribuyan a mejorar las condiciones de la infraestructura, seguridad vial y acciones de cultura en materia de movilidad, y su integración será de acuerdo al decreto de su creación. Artículo 33. Los recursos del fondo estarán integrados por: Fracción 1. Los recursos destinados para ese efecto en el presupuesto de egresos del Distrito Federal. Fracción 2. Los productos de sus operaciones y de la inversión de fondos. Fracción 3. Los relativos al pago de derechos correspondientes a la resolución administrativa de impacto de movilidad y cualquier otro tipo de ingresos por la realización de acciones de compensación de los efectos negativos sobre la movilidad y la calidad de vida que, en su caso, les sean transferidos por la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, en términos de los ordenamientos jurídicos aplicables. Fracción 4. Las herencias, legados y donaciones que reciba. Y fracción 5. Los demás recursos que se generen por cualquier otro concepto. Artículo 34.
Son funciones del Fondo Público de Movilidad y Seguridad Vial. Fracción 1. Promover alternativas de movilidad a través de propulsión humana, el mayor uso del transporte público, energías alternativas, menor dependencia de modos de transporte motorizados individuales y mejorar tecnologías y combustibles. Fracción 2. Implementar acciones para la integración y mejora del servicio de transporte público. Fracción 3. Proponer mejoras a la infraestructura para la movilidad y servicios auxiliares. Fracción 4. Realizar estudios para la innovación, mejora tecnológica e informática del sector movilidad. Fracción 5. Desarrollar programas de información, educación e investigación en materia de cultura de la movilidad. Fracción 6. Elaborar iniciativas que promuevan el diseño universal en la infraestructura para la movilidad y de transporte. Fracción 7. Desarrollar acciones para reducir hechos de tránsito en los puntos conflictivos de la ciudad. Fracción 8. Fomentar el desarrollo urbano orientado al transporte público y la distribución eficiente de bienes y mercancías. Y fracción 9. Desarrollar acciones vinculadas con inspección y vigilancia en las materias a que se refiere esta ley y a los programas integrales de movilidad y seguridad vial.